Ríos de Dios Ministerios presenta un espacio donde queremos enseñar, preparar y discipular generaciones. Traído por el pastor Rigoberto Ríos. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por el favor de su atención. Les saluda su amigo Pastor Rigoberto Ríos. Y les agradezco mucho que nos estén acompañando a través de YouTube en este su programa Ríos de Dios Ministerios, y también saludamos con mucho afecto a las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas de podcast. Gracias también por el favor de su atención y los invitamos para que sigan viendo esta serie de enseñanzas de los grandes personajes de la Biblia. Tenemos a disposición una serie de enseñanzas que hasta hoy Dios nos ha permitido compartirles, y esperamos que se tome el tiempo para escuchar todas estas enseñanzas que tenemos compartiendo para ustedes. Y les pedimos también que inviten a su familia, inviten a sus amigos y díganles que de parte de Dios hay algo bueno que pueden escuchar a través de estas enseñanzas bíblicas. En la entrega pasada estuvimos platicando acerca de Caleb, y ahora en esta ocasión vamos a hablar de otro personaje que se llama Josué. Josué, al igual que Caleb, fueron los dos espías que confiaron en que Dios les iba a entregar la tierra de Canaán a pesar de los gigantes que estaban ahí, y también a pesar de las palabras negativas que los otros 10 espías trajeron a Moisés y al pueblo de Israel, por lo cual al escuchar la voz de estos 10 espías, el pueblo de Israel se amedrentó. Sin embargo, Josué junto con Caleb son los únicos dos personajes, los únicos dos adultos que originalmente salieron de Egipto y entraron a la tierra de Canaán. También él estuvo por 40 años en el desierto con todo el pueblo de Israel. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, cuando se cita la muerte de Moisés, dice en el versículo 7: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y con respecto a Moisés se describe esto: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Algo extraordinario que podemos ver en Moisés, un líder, como lo describe aquí, que nunca más se levantó otro profeta como él. Pero una de las cosas más sorprendentes que nosotros podemos admirar en Moisés no solamente fue el ministerio poderoso que él desarrolló en vida. Lo que nosotros podemos reconocer es que Moisés tuvo la capacidad de preparar a un sucesor. Todo líder que haya tenido un ministerio extraordinario en vida, pero no se ha ocupado en preparar nuevas generaciones para que le sucedan, prácticamente ese liderazgo podríamos decir que estaría en fracaso, porque hemos sido llamados para preparar a nuevas generaciones para que continúen con la misión y la tarea que Dios nos ha encomendado. Y fue precisamente lo que Moisés hizo con Josué. Josué, que era conocido también como Oseas
Oseas hijo de Nun. Y dice en Números capítulo 13 versículo 16 que fue Moisés quien le puso el nombre de Josué. Y Josué significa Jehová salva. En hebreo, Yoshua, que pudiéramos decir también que es la raíz de la palabra Jesús, del griego, que significa Salvador. Y vemos también en el libro de Josué, que empieza diciendo de esta manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y aquí vemos entonces que Jehová le habla a Josué y le dice: levántate ahora tú como sucesor. Pero todo estaba fundamentado en que Moisés había preparado a Josué con anticipación para que continuara la tierra de repartir a Canaán a los hijos de Israel. Pero podemos ver aquí en el primer capítulo del libro de Josué que por 5 ocasiones Dios le dice a Josué: no temas, no tengas temor, porque yo voy a estar contigo. Y es natural que todos nosotros como personas, como seres humanos, sintamos temor cuando somos convocados a ejercer una nueva función, a llevar un llamamiento. Todos en algún momento de nuestra vida pudiéramos sentir de alguna manera que haya ciertas limitantes que tengamos para poder cumplir esa visión. Sin embargo, si usted y yo escuchamos atentamente a Dios, sabremos que Él está con nosotros para respaldarnos si nosotros depositamos nuestra confianza. Y también Josué emprendió una campaña extraordinaria para organizar a las tribus de Israel, para mapear la tierra de Canaán y repartir las heredades a cada una de las 12 tribus. Tuvo una capacidad extraordinaria, no solamente como militar, no solamente como líder, sino también como administrador. Una vida extraordinaria que tuvo Josué en el desarrollo de su ministerio, en el desarrollo de su vida. Pero Dios tuvo que hablarle insistentemente a Josué para decirle: no tengas temor. Y quiero solamente resaltar estas porciones de la escritura donde Dios le anima, le conmina a Josué que tenga confianza en él. Dice Josué capítulo 1 versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y en el versículo 6 le dice nuevamente: esfuérzate y sé valiente. Y luego en las primeras palabras del versículo 7 le sigue diciendo el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 8 y versículo 9 le dice estas palabras extraordinarias que Dios le da como encomienda a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que ponga atención a estas palabras. Dios le está diciendo a Josué: si tú escuchas mi voz, si tú atiendes mi palabra, si tú de día y de noche meditas en esta palabra, guardas y haces obedientemente esta palabra, entonces tendrás éxito en todo lo que tú emprendas. Harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Cuando usted y yo caminamos en obediencia en esta palabra que Dios nos ha encomendado,
usted y yo podemos tener la garantía de éxito. Podremos tener la garantía de que todas las cosas nos van a salir bien, porque usted y yo caminaremos en obediencia. Y luego en el versículo 9, el Señor le reitera y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y estas promesas que Dios le hizo a Josué se cumplieron cabalmente, porque después nosotros vemos al final de la historia de Josué, en el capítulo 21, en el versículo 43, que dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y luego dice el versículo 45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es fácil confiar en un Dios que cumple sus promesas, que cumple sus palabras. Jehová le prometió a Josué que le iba a dar buen éxito si él caminaba en obediencia. Sucedió al pie de la letra. Dice Josué capítulo 24, versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, Josué dice de manera categórica: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice el versículo 16 que el pueblo le respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero vemos aquí que Josué está decidido a servir a Dios, no solamente él, sino también su casa. Y él les pone en la balanza al pueblo de Israel a quién deberían servir. ¿Quieren seguir siendo idólatras? Háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la encomienda que tenemos todos los padres de familia, que debemos ser los que tomemos la iniciativa en servir a Dios. Los hombres, como responsables del lugar que Dios nos ha puesto en nuestras manos, debemos siempre impulsar a nuestra familia para que busquemos a Dios de todo corazón. Y finalmente vemos en el libro de Jueces, en el capítulo 2, que cuando Josué murió, tristemente se levantó una generación que no conoció a Dios. Moisés tuvo una carrera exitosa en su ministerio y tuvo la capacidad de preparar y levantar otros líderes para que fueran sucesores de Moisés en caso de que éste faltara. Josué también tuvo una carrera exitosa como líder. Sin embargo, vemos aquí que Josué no tuvo la capacidad de preparar nuevas generaciones como sucesores. Y dice en el capítulo 2 del libro de Jueces, en el versículo 9, que sepultaron a Josué en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después que murió Josué y toda esa generación, se levanta una nueva generación
que no conoció a Dios, porque la generación que murió no tuvo la capacidad de preparar a la nueva generación. Y después de esto vemos que por más de 400 años hubo un periodo donde el pueblo de Israel tuvo unos altibajos muy terribles espiritualmente hablando, de tal modo que en la última parte del libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque en aquel entonces no había una autoridad que los guiara. Que Dios nos ayude a nosotros a que preparemos nuevas generaciones y los impulsemos a servir a Dios de todo corazón, para que el día que usted y yo faltemos, tengamos el gran privilegio de que nuestras nuevas generaciones también conozcan a Dios como usted y yo. Oramos. Padre, te damos gracias por esta historia de Josué, que nos enseña a tener confianza en ti, que nos enseña a escuchar tu voz y que nos enseña la gran responsabilidad que tenemos de preparar a nuestras generaciones. Ayúdanos para que con sabiduría nosotros les hablemos constantemente de tu palabra, Señor, y que cumplamos cabalmente lo que dice Deuteronomio capítulo 6, que estas palabras que tú nos mandas hoy se las repitamos a nuestros hijos constantemente, para que podamos levantar una nueva generación que te conozca a ti, que tenga temor de ti y te sirva de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.